Hola, hermanos amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Los primeros cristianos fueron advertidos constantemente acerca de falsas doctrinas y maestros engañosos, y el Nuevo Testamento contiene numerosas advertencias acerca de esos falsos maestros que se iban a infiltrar en la iglesia. Y por supuesto, como resultado, hoy en día hay muchas ideas o opiniones en cómo una persona debe establecer una relación con Dios. Y hay personas que argumentan que si una persona aceptó a Jesucristo en su corazón, incondicionalmente esa persona tiene salvación. Y algunos nombran esa filosofía como el una vez salvo, siempre salvo. Y sorprendentemente, hay millones que creen en esa ideología. Y igualmente hay millones, y es que la gran mayoría de las personas que dicen ser cristianos o creen en cristianidad, ellos no comparten esa creencia. Y es que la gran mayoría entienden de que existe el concepto de que un cristiano debe preservarse hasta el final y que esa persona pues puede alejarse de Dios y cometer apostasía. Fuera del debate, la gran mayoría de creyentes coinciden de que una persona debe vivir una vida coherente y fiel. Y ese es otro punto de contención, porque qué es vivir de una manera coherente y qué es vivir de una manera fiel significan cosas diferentes para diferentes grupos. Y claro, las personas que conocen nuestro material saben que nosotros afirmamos que para tener una relación correcta con Dios se necesita que la persona aprenda y guarde los 10 mandamientos. Y obviamente no estamos hablando de justificación. Ese es un tema totalmente diferente concerniente a la fe y la misericordia de Dios. Concerniente el guardar los 10 mandamientos, muchos grupos argumentan que ellos están dispuestos a guardar 9 de los 10 y que el cuarto mandamiento no tiene mucha importancia. Y uno de los argumentos es que supuestamente Jesucristo resucitó un domingo, por lo tanto entonces los cristianos deben guardar el domingo, al menos ese es el argumento. Concerniente ese tema, encontré este documento escrito por alguien llamado Peter Dicksell y lo titula 3 días y 3 noches es igual a una doctrina falsa. Y es un documento de 24 páginas que está refutando, o al menos eso trata de hacer, dos artículos que Herbert W. Armstrong escribió concerniente la crucifixión. El primero se titula La resurrección no fue el domingo y el segundo La crucifixión no fue en viernes. Estos dos artículos de Herbert W. Armstrong son muy antiguos, son de los años 70 o los años 80. Y en ellos utiliza los versos bíblicos de la narración que se encuentra en los 4 evangelios concerniente la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y los organiza de una manera que es muy coherente y nos describe qué fue lo que sucedió en esos 5 días. Y digo 5 días porque la historia comienza en un miércoles y termina un domingo en la madrugada. El artículo de Herbert W. Armstrong enseña que Jesucristo fue crucificado un miércoles y que resucitó un sábado. Este señor obviamente dice, no, eso es falso, Jesucristo murió fue un viernes y resucitó un domingo. El artículo argumenta que la interpretación de 72 horas literales o la expresión 3 días y 3 noches, que es solamente una expresión que en sí no significan 3 días y 3 noches literalmente. Por lo general muchas veces las personas dicen dame un segundo, pero un segundo se vuelve un minuto o un segundo pueden ser hasta 5 minutos, donde literalmente la expresión un segundo no significa un segundo literal. Por tanto, el escritor argumenta que la interpretación de 3 días y 3 noches puede ser satisfecha con un sepulto en un viernes y una resurrección el domingo. En el artículo original de Herbert W. Armstrong, él argumenta que Jesucristo habría resucitado alrededor de las 3 de la tarde un sábado, pero los 4 evangelios señalan o coinciden que la tumba fue hallada vacía fue en el primer día, o sea, un domingo. Así que argumenta este hombre que esa es la prueba de que Herbert W. Armstrong se equivocó. Además, él argumenta que la señal de legitimidad concerniente a Jonás, que estuvo en el pez por 3 días y 3 noches,
En sí no tenía nada que ver con estar 3 días y 3 noches sepultados, tenía que ver era con el hecho de ser resucitado, o sea, triunfar en contra de la muerte. Y el último argumento es que, Herbert W. Armstrong enseñó de que hubieron 2 días de descanso entre la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, y este hombre argumenta, no, eso fue un solo día de descanso y que de casualidad era un día de descanso y que también se le llamaba un día alto de descanso. En sumadas cuentas, Herbert W. Armstrong argumentó que si Jesucristo no hubiese estado muerto por 72 horas, o sea, el periodo total de 3 días y 3 noches, entonces Jesucristo era un impostor. En contraste, lo que el señor Peter Dixell argumenta es que Herbert W. Armstrong, por enseñar eso, él estaba enseñando una doctrina falsa. De acuerdo al artículo del señor Dixell, la escritura clave en la cual Herbert W. Armstrong se ancla es Mateo 12, versos 39 al 40. Y leo: Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el artículo correctamente afirma que Herbert W. Armstrong enseñó que 3 días y 3 noches correspondían a un periodo de 72 horas. Por tanto, si Jesucristo murió un viernes a las 3 de la tarde y se encontraba ya resucitado el domingo en la mañana, eso es argumento para decir que esa lógica está equivocada. Y de allí entonces Herbert W. Armstrong enseñaba que Jesucristo murió un miércoles y resucitó fue un sábado a las 3 de la tarde. Y en el artículo de Dixon, él argumenta que ese es el error grave de Herbert W. Armstrong, porque dice que 3 días y 3 noches es solo una expresión idiomática hebrea y que corresponde a un periodo de tiempo correspondiente para que algo se logre. Y él cita como evidencia a un judío o rabino del final del primer siglo, el cual escribió lo que he puesto en pantalla. Y con eso concluye de que 3 días y 3 noches se podría interpretar supuestamente como 2 noches. Y también él cita comentarios del Antiguo Testamento concerniente al libro de Jonás, en particular capítulo 1, verso 17, donde, de acuerdo a ese comentarista, los 3 días y 3 noches no se deben interpretar como días completos. Mejor se debe interpretar como un periodo de tiempo tan largo que si no hubiese sido por el poder de Dios, la persona no hubiese tenido la posibilidad de haber sido reanimada. En la página 3 argumenta que, además, cuando Jonah fue escupido, ¿cómo él iba a saber que estuvo 3 días y 3 noches dentro del pescado? Él hubiese estado tan aturdido y despistado que hubiese podido pensar que habían pasado 3 días y 3 noches cuando solamente habían pasado un par de horas. El artículo continúa y cita Lucas 11 versos 29 al 32. En el verso 30 dice: Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y él nota que aquí, mire, no dice nada de 3 días ni 3 noches. Y cita otros ejemplos como Lucas 9:22, capítulo 18, verso 33, capítulo 24, verso 7, el verso 21, el verso 46 y Hechos capítulo 10, verso 40. Y nota que en esos versos Lucas habla desde el tercer día. Ahora, si acepto el argumento de Dixell de que Jesucristo murió un viernes, el tercer día de todas maneras sería un lunes, no sería un domingo. Pero continúa el artículo de Dixell y él continúa argumentando su caso y cita a Esther capítulo 4 versos 15 al 16. Allí Esther le pidió a Mardoqueo que reúna a los judíos y que ayunaran 3 días y 3 noches. Y que ella también lo haría con sus doncellas y que al final ella iría
a ver el rey. Hay que tener en cuenta que la escritura no afirma a qué hora del día esta conversación tuvo lugar. El artículo continúa citando Esther capítulo 5 versos 1 al 6. En el primer verso dice que en el tercer día Esther fue a ver al rey. Y en el verso cuarto dice que en ese mismo día le dijo al rey que viniera a su banquete. Y en el verso 6 dice que ella ya estaba bebiendo. Entonces, ella le dijo a Mardoqueo, mire, 3 noches y 3 días no coman nada y ayunen, yo también lo voy a hacer. Y en el tercer día ya ella estaba comiendo, o sea que ella no completó las 72 horas. Y el argumento puede ser válido. Tal vez eso ocurrió. Ahora, con eso dicho, tenemos que entender que la escritura es inspirada por Dios y Dios no miente. Es posible que la conversación tuvo lugar en la tarde, digamos en la tarde de un viernes, y ella y todos ellos guardaron ayuno viernes en la noche, sábado en la noche y domingo en la noche. Eso significaría que el sábado en el día, domingo en el día y lunes en el día sería parte de esos 3 días. En ese escenario se cumplen 3 días completos o 72 horas. Y hay que tomar en cuenta que la historia sucedió dentro del Imperio Persa, donde el día oficialmente comenzaba en la mañana cuando el sol sale. La historia es interesante porque hay 2 culturas que están involucradas donde cuentan los días de una manera totalmente opuesta. ¿Y qué tal el lunes? Si ella le hizo la invitación a él a la 1 o 3 de la tarde, o posiblemente en la mañana, le hizo la invitación para que viniera a su banquete, y su banquete podría haberse empezado, no sé, a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. Y algo que tengo muy claro, en muchos eventos inclusive de familia, a uno le dicen que uno debe estar en cierto lugar a cierta hora, y eso no significa que inmediatamente uno llegue y todos se sientan a comer. Hay ciertas formalidades donde el banquete hubiese podido empezar era en la noche. La escritura no confirma, pero tampoco niega esa posibilidad, pero es lo más lógico que haya ocurrido. Y el escritor no se preocupó por dar explicaciones porque su audiencia, los judíos, están acostumbrados a vivir dentro de un ámbito cultural que es muy diferente a la subcultura que ellos viven y practican diariamente. Y es lo mismo con los cristianos hoy en día. Cristianos que guardan las fiestas del Señor y obviamente el día de descanso. El artículo muestra algo interesante concerniente a Marcos 31 o Marcos 10:34, donde hablan el concepto de que Jesucristo resucitará el tercer día. Pero Marcos 8:31 dice que resucitará después de 3 días. Y el artículo hace la pregunta, entonces, ¿cuál es? ¿Es 3 días o después de 3 días? Después cita a Mateo 27, versos 63 a 64, donde dice, bueno, después de 3 días, y por eso ellos deciden poner seguridad enfrente del sepulcro por 3 días. Y eso es irónico porque si fuera después de 3 días, entonces podrían seguridad por 4 días. Pero de acuerdo a esos versos bíblicos, ellos entendían que era por 3 días. Entonces el escritor del artículo dice, no se puede tomar las 72 horas literales porque él concluye que la resurrección iba a suceder dentro de ese periodo de 3 días, no exactamente al final de esos 3 días. En otras palabras, que 3 días y 3 noches literalmente era una expresión verbal que podría significar un periodo de 24 horas, 2 días, 2 días y medio
o cualquier tiempo que culminara dentro del periodo de 3 días, pero que no tenía que ser estrictamente 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas. Y cita a Juan capítulo 2, verso 19, donde Jesucristo dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y argumenta el señor Ditzel que esta es una prueba de que no significaban 72 horas, que esto solo apuntaba al tercer día. Y en el artículo critica a Herbert W. Armstrong cuando él cita a Juan capítulo 11 versos 9 y 10, donde Jesucristo mismo afirma que, bueno, la noche tiene 12 horas. Y dentro de ese mismo contexto, Herbert W. Armstrong citó Génesis 1 versos 13 al 15, donde Herbert W. Armstrong argumenta que hay una continuación noche y día, pero el señor Ditzel argumenta que Herbert W. Armstrong no pudo probar qué tan largo es la duración de un día. Y aquí hago una pausa y bueno, estoy demostrando lo que encontré en el artículo, esa reputación en contra de Herbert W. Armstrong. Y las primeras 7 páginas del documento se resumen en que todas las escrituras que hay concerniente al asunto no se deben interpretar como 3 días de 3 noches y 3 días. Que sí es cierto, la expresión existe, pero que esa expresión no significa eso. Y él acepta que al menos se habla de que en el tercer día algo va a suceder, o que Jesucristo va a reconstruir el templo en 3 días, pero su lógica se va a algo así como que no tienen que ser días enteros. Empezando un viernes a las 3 de la tarde, bueno, ese sería el primer día. Y el sábado sería el segundo día y el domingo en la mañana sería el tercer día. Y él es partidario de esa lógica y estoy seguro de que muchas personas lo interpretarían de esa manera. Ahora, hoy en día en lenguaje práctico, yo sé que si le digo a mi esposa que vamos a compartir 3 días y entonces vengo un viernes a las 3 de la tarde, comienzo a compartir tiempo con ella, lo paso con ella el sábado y el domingo en la mañana, digamos a eso de las 7 de la mañana, yo le digo a ella, bueno, listo, ya, yo tengo que ir a hacer otras cosas. Y me despido de ella y le digo, bueno, estuvo muy bien que compartimos esos 3 días. Y bueno, yo soy sabio y no voy a hacer eso porque lo más probable es que me va a responder con 2 piedras en la mano, alegándome que eso no fueron 3 días, si a duras penas día y medio. O igual, si firmo un contrato de trabajar 3 días para alguien y me aparezco un día en el atardecer y trabajo el siguiente día y al tercer día por la mañana ya le estoy tirando la toalla al patrón y le estoy diciendo, bueno, yo estoy aquí 3 días, págame mis 3 días. Hay como mínimo lo que va a suceder es un más disgusto porque yo lo que estaría haciendo era cometiendo fraude. El señor Diesel presenta su punto de vista, es su punto de vista. Y en mi opinión me parece muy débil, pero sí doy crédito en el sentido de que no trata de argumentar de que el periodo hipotético de viernes en la noche, sábado en el día y domingo en la noche, que cada uno de esos periodos contase como un día. Y comento eso porque hay personas que tratan o han tratado de argumentar que son 3 periodos de tiempo. Entonces la noche del viernes es un periodo, el día del sábado en el día es otro periodo y la noche del domingo es el tercer periodo. Y así tratan de reconciliar en sus mentes las diferentes escrituras donde hablan de que Jesucristo iba a resucitar o se iba a restaurar en 3 días. El artículo continúa argumentando que Herbert W. Armstrong enseñó incorrectamente que la Pascua se celebra en la noche cuando comienza el día 14 de abril. Y que ese día es diferente del primer día de panes sin levadura que sucede y comienza el día 15 de abril. Y presento en pantalla Éxodo 12 versos 5 al 9. Y es los versos bíblicos donde indican que la Pascua se celebra es el día 14. En Génesis capítulo 1 descubrimos que primero viene la noche, después viene el día. Así que apenas cae la noche en el 13, bueno, se vuelve el día 14. Y en ese momento es cuando, bueno, se celebra la Pascua. Ese fue el mandato y no hay escritura que nos dice que hubo un cambio.
También presento Números 28, verso 16. Me parece que eso queda bien claro de que la Pascua se celebra el día 14. Y en Éxodos 12, versos 11 y 14 nos damos de cuenta que la Pascua debía celebrarse como un estatuto perpetuo. Concerniente los 7 días de panes sin levadura, el primer día comienza en el día 15 y podemos chequear Levíticos 23 versos 6, Éxodo 12 versos 18 al 19 y Números 28 versos 17. Quiero visualizar los días en forma de calendario, donde la parte oscura significa que es la noche, la línea amarilla representa la caída del sol. Eso significa que en la caída del sol, de una vez, se vuelve noche, y ese es cuando la Pascua debía celebrarse. Eso es de acuerdo a los versos bíblicos que presenté hace un momento. Al final de la noche vienen los punticos esos amarillos, que significa la mañana, y lógicamente pues continúa las horas de cuando sale el sol. Por eso en la derecha del mismo 14 pues tengo en un color claro. En el atardecer a la derecha está otra vez amarillo, o sea, al atardecer. Y una vez se oscurece ya es el día 15 y es cuando se celebraba o se celebra el primer día de panes sin levadura. Y así es como funciona el calendario del Antiguo Testamento concerniente a los versos que leí. Me tomo la libertad en la parte de abajo, presento el mismo calendario, pero es la versión de esos mismos días del calendario egipcio. En ese, el día comienza es en la mañana y termina es el día siguiente en la siguiente mañana. Por tanto, la noche del día 14 de los hebreos es la misma noche del día 13 del calendario egipcio. Si necesitas, por favor, pausa el video y toma un momento para comprender esto. De lo contrario, las escrituras que voy a presentar no son coherentes. Y presento Marcos 14, verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero a la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieren que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ahora presento Mateos 26, versos 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Finalmente presentó Lucas 22, versos 7 al 15. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparaos la Pascua para que la comamos. El artículo de Dietzel habla de estas tres citaciones bíblicas, y sin ninguna explicación sensata, entonces parece que lo que Herbert W. Armstrong estaba enseñando era una mentira. Si nos enfocamos solo en el calendario hebreo, esto es un problema. Primero, el día de panes sin levadura es el día 15. Parece que Jesucristo desobedeció y en vez de haber dado su vida en el día 14, lo dio en el día 15. Además, esperarse hasta la noche para decirles vayan y preparen la comida y el lugar para ese evento tan importante sería algo ilógico, porque nadie coherente deja para el último minuto comenzar a ver a dónde se celebra un evento que era tan importante. Tiene más lógica que en las horas de la mañana Jesucristo haya dado las órdenes para que ellos a través del día prepararan de tal manera que una vez el sol cayese, una hora más tarde, si a más tardar, estuvieran sentados comenzando la celebración. Eso significa que los escritores en esos versos bíblicos estaban utilizando era el calendario egipcio en vez del calendario hebreo. Si eso es así, eso soluciona uno de los dos problemas. Y claro está, para que eso funcione tiene que haber evidencia de que la cultura en ese entonces estuviesen utilizando un calendario egipcio, de la misma manera como nosotros utilizamos el calendario greco-romano para contar nuestros días, pero al mismo tiempo teniendo cuidado de utilizar el calendario hebreo
para saber cuál es el día correcto y la hora correcta para comenzar la fiesta del Señor en el día del mes que Dios ha ordenado. Y en el presente nosotros hacemos lo mismo. Utilizamos el calendario greco-romano, pero somos cuidadosos. Por ejemplo, todos los viernes, cuando cae el sol, ya estamos celebrando el día de descanso. Sin importar que oficialmente el sábado no comienza sino a las 12 de la noche, de acuerdo a las manecillas del reloj. En ese entonces, tanto como nuestro presente, las personas que querían agradar a Dios tenían el cuidado de armonizar los dos calendarios. Y en el presente todos los cristianos, ellos se preparan en el día del viernes para asegurarse que en el atardecer están listos para comenzar a celebrar el día de descanso que oficialmente comienza en la caída del sol. Entonces, el concepto no es difícil de entender porque lo practicamos hoy en día. Ahora, ¿qué prueba hay de que el calendario egipcio se estaba utilizando en esos días? En esta línea de tiempo, primero presento cuando el éxodo sucede, que es alrededor del año 1446 a.C. Noto ese tiempo porque es cuando Dios estableció ambas fiestas, la de Pentecostés y la del panes sin levadura. Obviamente las historias son escritas y en algún punto se escribe la Biblia, y de acuerdo a los expertos, el consenso popular es que el libro de Malaquías fue el último libro que se escribió alrededor del año 425 a.C. Eso significa que lo que leí temprano acerca del día 14 y el día 15 en Éxodos y Números, eso ya estaba escrito en ese entonces. Pero dentro del año 300 y 200 a.C., Judea es administrada por los egipcios, y un periodo de 100 años es un periodo largo que crea secuelas las cuales modifican la cultura, inclusive cuando esa cultura que domina por un tiempo se aleja. También debemos recordar que cuando Jesucristo nació y comenzó su ministerio, Judea se encontraba bajo dominio romano, y el día para los romanos oficialmente era en la medianoche, y es la misma situación que vivimos hoy en día. Cada viernes en la tarde nosotros empezamos a guardar el día de descanso. No decimos que mañana lo vamos a hacer. Comprendemos perfectamente que el día bíblico comienza a la caída de la tarde, el día del viernes. Ahí no hay complicación. Sugerir que los judíos del primer siglo no tenían esa capacidad mental para seguir esa misma lógica es absurdo. Regresando a Lucas 22, versos 7 al 15, es claro que dice: llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué pasó ahí? ¿Se le fueron las luces a Lucas? ¿Es que acaso desconocía él que la Pascua se debía celebrar el 14 y no el 15? Este es el segundo problema al cual aludí temprano. Después de comprender el argumento de Herbert W. Armstrong y leí este pasaje bíblico, yo dije: no, aquí hay error, la Biblia se equivocó y los argumentos de Herbert W. Armstrong se derrumban, y eso creaba un problema mayor, porque este verso bíblico parece indicar que Jesucristo muere en el atardecer del día 15. Eso significaría que la tradición estaba por encima de la instrucción de Dios. Ahora presento la solución a esa confusión, y tengo que hacer referencia a un fragmento de las antigüedades judías que fue escrito por Josefo, y leo el fragmento. Por lo cual, en memoria de la escasez en que entonces nos vimos, celebramos una fiesta de 8 días, no 7, 8 días, llamada la fiesta de panes sin levadura. La Biblia hebrea claramente indica que es un día de Pascua y 7 días de panes sin levadura. Pero la costumbre común de la época era llamar los 8 días de panes sin levadura. Todos y cada uno de nosotros vivimos en una cultura y tenemos nuestras subculturas también. Y todos, consciente o inconscientemente, utilizamos expresiones y frases las cuales muchas veces no tienen sentido total para un extranjero que desconoce la cultura y costumbres locales. En el artículo, el señor Diesel utiliza las páginas 7, 8 y 9 y parte de la página 10, argumentando que la única conclusión lógica es que Jesucristo tuvo que haber muerto el día 15. Porque hay versos bíblicos donde dice que en el primer día de la Pascua Jesucristo mandó a que se preparara la cena.
Y claro, él no sé si desconoce los dos argumentos que acabé de mencionar concerniente los dos problemas que genera. Si asumimos que los judíos en ese entonces esperaban a que la noche cayera para decir, el nuevo día ha comenzado, y en ese contexto Jesucristo se hubiese esperado para que hubiera llegado la noche para acordarse, tenemos que preparar la cena, entonces él hubiese sido una persona irresponsable, porque esas cosas no se dejan para último minuto, especialmente en esa sociedad donde no había alumbrado en las tardes. Y las preparaciones lógicamente se hacían en las horas del día. Y eso es lo que hacemos hoy en día para celebrar cualquier actividad familiar en la noche. Y si la actividad comienza en la mañana, entonces dejamos todo listo desde el día anterior. No se necesita ser un erudito bíblico para llegar a esa conclusión. Por otra parte, así nos parezca correcto o incorrecto, la cultura de ese entonces llamaban el día de Pascua y los 7 días de panes sin levadura como una fiesta de 8 días. Esa era la cultura y eso era lo que ellos hacían, y los escritores lo escribieron así sin caer en cuenta que eso nos iba a crear confusión, porque esa costumbre es desconocida para todos nosotros hasta que nos ponemos a leer historia, y así es como nos enteramos de estas cosas. Presento de nuevo esta imagen enfocándonos en el calendario. Recuerden que la línea amarilla representa la caída del sol y es cuando oficialmente comienza el día hebreo que se debe tener en cuenta para celebrar las fiestas del Señor. Eso es muy diferente al decir que en la cultura en esos días utilizaban ese calendario para las transacciones públicas o cotidianas. Ellos contaban el comienzo y el final del día, sea utilizando el calendario egipcio o tal vez el calendario greco-romano. Bueno, en ese entonces no se llamaba greco-romano todavía. De acuerdo al Antiguo Testamento, el día 14, como comenzaba ese día bíblico, debería celebrarse la cena de la Pascua. Y Herbert W. Armstrong enseñó eso. Y en ese mismo día, pero en las horas del día, es cuando Jesucristo, quien es nuestra Pascua, fue cuando Él fue colgado. Se estima que Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Una vez que determinaron que Él estaba muerto, pidieron permiso para bajarlo, y cuando recibieron ese permiso, esa autorización, entonces lo bajaron, lo transportaron, hicieron cualquier rito que hacían en esos días, lo envolvieron y bueno, ¿cuánto tiempo eso tomaría? Algunas personas dicen 2 horas, otras personas dicen 3 horas. El todo es que él tenía que estar ya sepultado antes de la caída del sol. Y es que no había mucho tiempo. Herbert W. Armstrong demuestra en las escrituras que el día siguiente era un alto día. Y tiene sentido porque era el día 15 de Nisan, el primer día de las fiestas sin levadura, que es un día sagrado. Herbert W. Armstrong demuestra con escrituras que después de haber descansado el día 15, las mujeres compraron y prepararon las especias. ¿Cuánto tarda eso? Bueno, algunos expertos dicen eso lo hubieran hecho 2 horas en compra y 2 horas preparando. Otros dicen no, eso tomaría más tiempo porque no más el hecho de caminar e ir a comprar y después cargar, no más eso le hubiera tomado unas 4 horas. Después preparar las cosas hubiera tomado otras 2 o 3 horas. Y llevarlas a donde las tenían que tener listas hubiera sido al menos otra hora. El punto es que así hubiesen sido solo 4 horas. Después de la muerte de Jesucristo que le hubieran bajado, ellas no se hubieran ido derechitas a comprar las cosas. No, se hubiesen quedado tal vez a llorarlo por un rato. Y argumento eso porque es que las personas no están hechas de palo. Y si ellas hubiesen estimado a Jesucristo, entonces mínimo ellas hubiesen estado muy traumatizadas. Y sugerir que apenas ellas vieron que estaban bajando el cuerpo, que se fueron a preparar las cosas, es ilógico. Además, hay una escritura que dice que ellas hicieron las compras fue después de que tomaron el día de descanso, y hay otra escritura que dice que ellas prepararon las cosas antes del día de descanso. Con esos datos bíblicos, lo más lógico es llegar a la conclusión de que ellas hicieron estas compras y esa preparación fueron el viernes. Por lo tanto, funciona desde el punto de vista que ellas descansaron el jueves y fueron de compras, pero descansaron después de preparar las cosas en el día de sábado.
Eso fue lo que enseñó Herbert W. Armstrong. Después de guardar el día de descanso, el sábado en la noche, ellas hubiesen podido ir con antorchas y haber ido a cargar las cosas en la noche y empezar a preparar el cuerpo de Jesucristo. Pero ellas decidieron esperarse hasta el domingo en la mañana. Eso tiene lógica. Tal vez eso no tiene lógica para una persona que ha vivido en una ciudad o en una área donde siempre hay electricidad, pero en el campo donde no hay luz o esas comunidades donde ellos vivían, salir de noche a hacer cosas no tiene lógica, a menos que sea una emergencia. Y explicó Herb W. Armstrong en su artículo que eso fue lo que sucedió. Las mujeres fueron el domingo en la mañana y ya la tumba estaba vacía. Lo que quiero que entiendan es la lógica principal, el argumento de Herbert W. Armstrong y las escrituras que van relacionadas con ese argumento. El señor Ditzel dice que Herbert W. Armstrong se equivocó. De acuerdo a Ditzel, Jesucristo murió el viernes en la noche y resucitó el domingo en la mañana. Por tanto, él solo tiene el día de sábado semanal para armonizar las escrituras. Entonces, él propone que cuando las mujeres vieron que Jesucristo estaba muerto el viernes después de las 3 de la tarde, ellas se fueron rápido a sus casas a comenzar a preparar las especies. ¿Y qué especies ellas prepararon? Bueno, unas que tenían por ahí. Y el todo es que las prepararon y descansaron de acuerdo al mandamiento el viernes toda la noche y todas las horas del día sábado. Y apenas cayó la noche, en esa oscuridad ellas se fueron para el mercado, que él argumenta que el mercado el sábado en la noche estaría abierto y ellas hubiesen terminado sus compras y regresar, no sé, tal vez a las 9, 10 de la noche a continuar preparando las cosas para estar listas para la mañana. ¿Y por qué hacer más compras? Porque lo que tenían en la casa y habían preparado no era suficiente. Y bueno, él utiliza tinta en varias páginas argumentando ese punto. Y bueno, yo no conozco esa cultura, pero me parece muy difícil aceptar que los mercados estarían dispuestos a abrir en la oscuridad después de un día de descanso. Es cierto que yo tenga una inclinación a querer apoyar el argumento de Herbert W. Armstrong, pero por el otro lado, lo que propone y argumenta Ditzel en cierta manera requiere más gimnasia mental. Y es que si yo quisiera defender su posición, yo tendría que enseñarle a la gente que sí, efectivamente todos los sábados en la noche, en la oscuridad, los mercados se abrían para vender estas especies, lo cual sería muy difícil conseguir prueba de que eso sucedía. Cada persona debe mirar estos puntos y tomar su propia decisión. En mi opinión, el punto de vista de Dixon es absurdo porque tengo que primero imaginarme que supuestamente los mercados iban a estar abiertos en un sábado en la noche. Y también tengo que asumir que las mujeres no se quedaron a llorar por Jesús, sino que ellas se fueron derechitas a la casa como si no tuvieran mucho sentimiento a preparar las especies. Y digo que tenían que irse pronto porque en 3 horas ya se acababa el día y tenían que descansar. En lo que yo sepa de psicología humana, una persona normal, cuando ven que le matan a un ser querido, lo que viene es dolor, pérdida y desconsolación por las siguientes horas. Ya para el siguiente día, bueno, esos sentimientos continúan ahí, pero ya la persona ha procesado un poco y empieza a aceptar la pérdida, y en ese momento es lógico cuando las personas comienzan en nuestra cultura a coordinar velorios y otros tipos de arreglos, incluyendo bañar y alistar a la persona para sepultarla, porque eso es parte de la costumbre en Latinoamérica. Pero para aceptar ese punto de razonamiento de Dixon, hay que aceptar que las mujeres supuestamente actuaron de una manera fría después de que Jesucristo fue asesinado enfrente de ellas. Así que argumento que ese punto de vista de él no es coherente. Los puntos que argumenta Herbert W. Armstrong son más bíblicos y tienen más lógica desde el punto de vista psicológico. Ahora paso a hablar el último gran punto del documento de Dixon. De acuerdo a Herbert W. Armstrong, Jesucristo resucita el sábado a las 3 de la tarde. Y que cuando las mujeres llegaron a visitar el sepulcro el domingo en la mañana, bueno, ya estaba vacío. Y
para ese entonces había estado vacío ya muchas horas. Para Dixon era muy importante que Jesucristo hubiese resucitado después de la salida del sol. Y él cita a Mateo 28:1, el que dice: al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En Marcos 16:2 dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y algo similar es mencionado en Lucas 24, verso 1 y Juan 20, verso 1. Y tras leer todos los 4 versos, uno puede concluir que ya se levantaron y estaba de noche. Pero cuando llegaron al sepulcro ya había amanecido, o sea, tal vez habían pasado 5 minutos y ya el sol había salido, no sé, la escritura no especifica. El punto es que para él es muy importante que las mujeres hayan salido ya cuando el sol al menos tenía unos 5 minutos como mínimo, porque de esa manera, si Jesucristo hubiese resucitado de acuerdo a su punto de vista a las 6:01, o sea, un minuto después de que hubiese salido el sol, ya eso contaba como el domingo. Y es que él también argumenta, bueno, 3 días, él cuenta el viernes como un día, sábado como otro día y domingo como el último día, así que al menos un minuto entre el domingo hubiese sido muy importante, porque pues ya eso completaba los 3 días. Y comprendo el punto de vista del señor Ditzel. Después de todo, si él está equivocado, entonces todas sus creencias concerniente a su tradición dominical y la justificación por guardar el día de descanso el domingo se le vienen abajo, y eso es demasiado carga psicológica para una persona que inclusive tiene amor hasta cierto tipo de creencias y tradiciones. Claro, eso no justifica su punto y su error. Todos tenemos la obligación de buscar y evaluar la evidencia. Y es cierto que nuestro intelecto pues nos ayuda a entender cosas y a procesar información. Pero hay cosas que no toman importancia y comprensión sino hasta cuando Dios nos permite entender esas cosas. En lo personal, a mí por muchos años de mi vida no me interesó aprender las cosas de Dios. Y cuando era católico, estaba más interesado en defender la fe y sus argumentos que en escuchar la verdad. Mateo 10, verso 14 enseña: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En esas situaciones no debemos estar enojados con la persona y mucho menos desearles el mal o algo así. Recordemos que nosotros no somos mejores que Dios. Dios tiene un plan para la humanidad entera y para cada uno de nosotros tiene y nos da las cosas a su debido tiempo, y eso incluye el entendimiento. Nosotros tenemos la obligación de vivir y obedecer de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, o sea, con humildad y reverencia ante todo aquel que os demande razón la esperanza que hay entre vosotros. La Escritura nos dice que debemos ser respetuosos, y van a haber personas que van a estar interesados en el mensaje, pero muchos no les va a interesar. Y sabemos que no debemos preocuparnos porque ellos se van para el infierno y se pierden, porque pues obviamente eso es una narrativa falsa. Eso sí, todos debemos sentarnos ante el juicio divino tarde o temprano. Y Dios, tarde o temprano, sea en esta vida o sea en la siguiente vida, le va a dar una oportunidad genuina a cada persona. Hoy Dios está llamando a unas personas que en sí no son extraordinarias, son personas ordinarias en la gran mayoría, pero son especiales en el sentido que fueron escogidos desde la fundación del mundo. Y esos escogidos tienen la oportunidad, no es garantizado, pero, repito una vez más, tienen la oportunidad de recibir el conocimiento para poder ser aprobados, o mejor dicho, probar su fe ante Cristo. Y
como triunfadores recibir galardón y de esa manera calificar para sentarse y reinar con Cristo en el reino venidero. Y no es para sentarse a calentar sillas en el reino venidero. Si Dios te está llamando, es porque Dios te ha llamado a depositar grande responsabilidad en tus manos. Pero antes de recibir esa responsabilidad, debes calificar. Eso no quiere decir que te vas a ganar tu salvación. La salvación es un regalo de Dios. Pero nuestro carácter y nuestra fe debe ser aprobada. Concerniente al artículo, tiene 24 páginas y en sí cubrí las primeras 12 páginas. Y en esas páginas se encuentran los temas principales del artículo concerniente a la refutación de los artículos de Herbert W. Armstrong. Por un lado, quiere tratar de argumentar que 72 horas no eran necesarias, que la cuestión de 3 días y 3 noches era un idioma del lenguaje en ese entonces y no una expresión donde tenía que ser literalmente 3 días y 3 noches. Y si la persona acepta ese argumento, entonces él procede a decir, entonces bajo esa idea solamente se necesitan 3 días. Y cita unos versos donde habla de que Jesucristo dice en 3 días voy a reconstruir el templo. Y como no menciona noche, él se agarra de ese punto a decir que lo único que importan son 3 días. Por eso, cuando él habla de el viernes en el día, las horas del día, que Jesucristo muere de acuerdo a su argumento, el sábado, y es muy importante que Jesucristo hubiese estar muerto, al menos un minuto el día del domingo, y así poder decir, mire, ahí están los 3 días. Jesucristo murió el primer día, que sería el viernes, estuvo sepultado el segundo día, que fue el sábado, y resucitó en el tercer día. Pero ese argumento va en contra del uso del lenguaje popular. Si hoy en la tarde alguien viene a mi casa y me dice, yo paso pasado mañana, tempranito en la mañana a recogerlo, inmediatamente para clarificar, yo puedo decir algo como que, ok, listo, te veo en 2 días. Y si la persona me argumentara, no, ¿cómo así en 2 días? Será 3 días. Lo que quieres decir, diría no, en 2 días, porque pasado mañana en la mañana y si hoy es la tarde, es literalmente para mí desde ese punto de vista 2 días. Y el señor Ditzel trata de utilizar una lógica de esa manera para argumentar que son 3 días. No me parece un buen argumento, pero es su argumento. Finalmente, él trata de atacar el punto de vista donde, dice que las mujeres guardaron el día de reposo y después de eso compraron las especies y que ellas prepararon las especies y después descansaron otro día de descanso. Y para reconciliar eso, tiene más lógica que está hablando de 2 días de descanso con un día normal de trabajo en el medio de ellos. Y el señor Ditzel dice, no, esto se puede solucionar así sea solamente con un solo día de descanso. Y yo pienso que no, eso no tiene sentido lo que él argumenta. Pero hay muchas personas que están interesadas en ver su argumento como una refutación en contra de lo que escribió Herbert W. Armstrong, porque todos los años muchas personas celebran la muerte de Jesucristo el viernes en la tarde y su resurrección el domingo. Es una doctrina falsa, la cual utilizan para justificar argumentando que Dios abandonó su cuarto mandamiento, el día de descanso, en el séptimo día y que lo movió supuestamente al primer día de la semana. Y comento de estas cosas porque así como hay personas que no quieren escuchar de esto, hay personas que también hacen preguntas sinceras y quieren saber la verdad, y esta es una manera de recordarles y que se estén preparando. Gracias por su tiempo.